Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Hoy vamos a sumergirnos en la cara más oscura del cine, las leyendas y maldiciones que rodean alguna de las películas más famosas de la historia del séptimo arte. Accidentes mortales, rodajes marcados por tragedias y misterios que hasta hoy siguen sin explicación. ¿Fue simple casualidad o realmente existe una maldición detrás de estas producciones? Acompáñanos en este recorrido donde hablaremos de clásicos como Poltergeist, El Exorcista, El Cuervo y muchas más. Prepárate porque lo que ocurre detrás de las cámaras puede ser incluso más aterrador que lo que vemos en las pantallas. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Y ahora sí pongo el apelativo nebuleros. ¿Qué tal estamos a todos los nebuleros, esta familia que crece cada día más y más? En ocasiones nos llegan mensajes de que, por alguna sensación, por alguna historia, narramos historias que producen mucho miedo. Hoy se avecina temporal también, hablando del cine. Pero fijaros que uno se da cuenta, y quizás aquí hago referencia muchas veces a lo que dice el gran Iker Jiménez. En ocasiones nosotros contamos historias, narramos un momento puntual, quizás de un miedo incluso hasta extremo. Pero lo que realmente da miedo hoy en día es ver las noticias, es ver todo lo que acontece en el mundo y de lo que es capaz el ser humano. Sabemos que de lo mejor, pero al mismo tiempo también de lo peor. Así que nada, buenas noches Patricia Alonso, ¿qué tal esta semana? Buenas noches, Raúl. Buenas noches, familia nebulera. Bueno, pues aquí estamos una semana más, hoy con un programa especial, ¿no? Ahí intenso, de esos que me gustan a mí. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta el cine, desde luego. Y que, por cierto, esta semana hemos estado viendo la última película de los Warren. Que, bueno, tengo que decir que sí me ha gustado, sí. Lo que pasa es que reconozco que me ha faltado un poquito de... no sé cómo decirlo. Las otras como que tenían como más intensidad, ¿no? Más... Esta es un poco... mucha historia, digamos. No quiero destripar la película a nadie que no la haya visto, por supuesto. Pero bueno, digamos que son ahí un par de historias que hasta que se entremezclan... Bueno, pues se hace la película a lo mejor un poquito lenta, pero bueno, tengo que reconocer que me ha gustado, ¿eh? Patricia Alonso y cada semana con su publicidad subliminal en Nébula. Espera, que tengo que hacer más publicidad todavía. Porque en el programa de hoy, por supuesto, no puede faltar el recordaros que en el mes de octubre se estrena La Villa del Seix, una película de nuestro amigo el director Gerard Bertomeu, que también es fiel nebulero, y bueno, que no podéis dejar de verla. Ya sabéis que está inspirada en los misterios y las leyendas de la Musara. Y bueno, creo que os va a gustar bastante.
Y también recordar que Gerard se ha inmiscuido directamente en trabajar de forma altruista para salvar o intentar tener investigación sobre una enfermedad rara que padece además la hija de un amigo suyo. Ha involucrado a muchos famosos y también ha hecho un cortometraje en este caso, que se llama Corto y Cambio, o Cambio y Corto, si no recuerdo mal, Cambio y Corto, que también estáis en cine, está en los cines, y que el hecho de poder pagar esta entrada, por más que va a ser muy divertido el hecho de poder ver este pequeño cortometraje de 20 y pocos minutos más o menos, pero sí que es cierto que va para una gran ayuda. Así que desde aquí, Gerard, ya sabes, t'estimem, noi, y es un gran profesional, y como gran profesional, pues evidentemente aquí no es hacerle publicidad, aquí es decir las realidades tal y como son y tal y como suenan. Y hablando de realidades, no nos queda otra realidad que mostraros uno de los audios que nos llegó hace ya quizás un mes, 2 meses, puede ser, que hemos mantenido para una ocasión especial, o para un Nébula especial, o para un Nébula en el cual el contexto sea el adecuado. Y Patricia, ¿a quién tenemos que nos deja este mensaje de WhatsApp? Bueno, pues a un nebulero que nos descubrió, pues creo que a principios de verano, y bueno, pues nos dijo que se había hecho un buen seguidor nuestro y bueno, pues quiso contarnos sus propias experiencias. Y como os digo siempre que las emitimos es con vuestro consentimiento. Así que este es el audio de José Joaquín. Hola, muy buena gente de Nébula. Me llamo Joaquín y quería contar una pequeña historia. Yo sé que no es importante o que no es muy llamativa, pero es mi historia y a mí me cambió bastante. La cosa es que yo salía de trabajar de turno de noche, bueno, de noche no, de tarde, y mientras me duché, comí, llegué a casa, hice mis cosas, me dieron las 2 de la mañana, ¿vale? Y recuerdo muy bien esa hora porque tiene que ver con los tiempos de mi historia. Yo vivo en un segundo piso, en una vivienda familiar, y en el primer piso de abajo viven mis padres. Son pisos independientes, yo vivo con mi hermana y mi sobrino. La cosa es que yo programé a las 2 de la mañana la alarma del día siguiente, miré que era a las 2 de la mañana, me acosté, apagué la luz y acto seguido pues empezaron a saporrear la puerta de mi cuarto. Pero empezaron a saporrear la puerta con mucha intensidad y mucha violencia, que temblaba todo. Era una puerta de pino y maciza y eso temblaba, que se veía la puerta hasta temblar. Y yo pensaba que era mi sobrino que estaba ahí haciendo una de las suyas. Yo me acerqué, me levanté de la cama. En este transcurso hasta llegar a la puerta, que puedo pasar 5 segundos, 8, no sé, una barbaridad. En la puerta seguía golpeando. Yo pensaba que era él. Y no me asusté, simplemente iba a echarle la bulla diciéndole, esto no son horas de los vecinos, lo típico, ¿no? Y abrí la puerta y se paró el ruido en el momento que toqué el pomo y cuando abrí no había nada, ¿sabes? Y me quedé extrañado, me fui a la habitación de mi sobrino, de mi hermana, a ver si habían sido ellos, porque no había otra, es que no hay otra. Pero no, estaban dormidos profundamente. Me regresé a mi cuarto, cerré la puerta, me quedé en la cama sentado pensando que qué había pasado, porque no lo entendía. Yo pensé, digo, bueno, a ver si había un seísmo, un pequeño seísmo, y ha temblado el pilar de la vivienda que está cogido con el bastidor y ha provocado eso, porque era como un terremoto en la puerta. Pero no había habido nada. Pues, como no estaba tranquilo, me cogí las llaves del piso de mi padre, que tengo una copia, abrí la puerta del piso, me fui a su habitación y cuando toqué el pomo de la habitación de mi madre empezó mi madre a chillar, a gritar como, ¿quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Y ya le dije, no, mamá, que soy yo. Y directamente, antes de yo contarle nada, me dijo mi madre que es que habían estado hace unos 10 minutos aporreando la puerta de su cuarto muy fuerte. Y fue exactamente lo mismo que me había pasado a mí. Y mi padre duerme al lado de mi madre, mi padre tampoco se enteró, mi sobrino arriba y mi hermana tampoco se enteró, solo fue a mi madre y a mí. Y es una cosa que no se me olvidará nunca, la violencia de esa puerta. A raíz de ahí, porque eso hace unos años, ¿vale? Pero a raíz de ahí hay momentos puntuales donde suceden cosas también muy raras.
no quiero extenderme, ¿vale? Pero voy a contar estas dos pequeñas cositas. Yo tenía unos amigos en Marbella que me solía ir con ellos en verano y me salía a las 9 de la mañana un día. Me fui para allá y nada. Yo esto lo supe más tarde porque me lo dijo mi madre. Sobre las 12 del mediodía de ese día, pues estaba mi madre arriba en mi piso con mi hermana hablando y en el salón. Y en el pasillo se escuchó los pasos, dice mi madre, que parecen que eran míos, porque yo suelo andar como arrastrando los pies, no es que literalmente los arrastre, pero sí tiendo ahí como arrastrándolos. Dice que se escuchaba perfectamente, como si fuera yo arrastrando los pies, cogiendo incluso las llaves de llavero, abriendo la puerta del piso y pegando el tirón, el típico tironcito de que no quiera hacer ruido para cerrar la puerta. Y pensaban que era yo. Nada, pues... Y no era yo hacía 9 horas que me había ido. Es una tontería también, cosas muy pequeñas, pero están ahí. Y una de las cosas que no tampoco las entiendo, porque hace un año murió mi abuela, que murió aquí en mi piso, en el de arriba, porque había una habitación grande y mi abuela estaba mayor y para sus cosas, pues era una habitación muy amplia y estaba ahí. Estamos esperando, cuando falleció, estábamos esperando que llegara la ambulancia con el médico para certificar su muerte. Entonces abrimos la puerta del piso, la escalera para abajo, una de cristal que hay y otra de madera. Y estaba todo abierto, las dos puertas, todo abierto en par en par, las dos hojas de las puertas. Y estando allí esperando, estaba mi hermana, mi madre y yo, casi en silencio porque el momento era lo que era. Y buena primera, se me fue la vista para arriba de la escalera, todo eso en silencio. Y yo noté que mi madre miró también para donde yo estaba mirando. Y noté algo como bajando por la escalera. Y eso nunca me había pasado. No vi nada, ni escuché nada. Pero sí notaba algo que había ahí. ¿Vale? Y yo iba siguiendo con la vista algo que no sé lo que miraba. Miré enfrente mía, abajo del todo, estaba mi madre se quedó mirándome y me dice mi madre, ¿la has visto, verdad? Y yo, no he visto nada, pero ahí hay algo, ahí había algo. Mi hermana no se enteró de nada, pero mi madre a mí, como que mi madre, que no es una paranoia mía, porque yo puedo pensar que se me ha ido la cabeza, no, ahí había algo y ni lo vi ni lo escuché, pero sí lo noté. Y mi madre cuando me dijo eso, digo, sí, claro. Y entonces yo bajo por la escalera un abejorro de estos gordos, que es del tamaño de un dedo de la mano de gordo. Bajó eso fue al ratito, a un par de minutos, o menos. Entonces, ya no había nada en la escalera, pero al rato, cuando bajó el abejorro, todo en línea recta y se salió por la calle. Y dirá, yo sé que vais a pensar que estoy loco, a mí no me gusta contar estas cosas, porque cuando las he contado con mis amigos y eso, pues se ríen de mí, o que estoy paranoico, o que me lo estoy inventando porque quiero atención, o que veo demasiadas películas. Y entonces no suelo hablar de esto porque ya me da reparo, me da frustración, porque yo esto de verdad son cosas raras que sé que pasan y me da ya mucha frustración hablar de esto. Yo no sé si me habré explicado bien, que esto no sé, de verdad. Yo es que necesito algunas veces respuestas y por desgracia nunca recibo respuestas, ¿vale? Y bueno, ya había terminado, no quiero ser pesado, ¿vale? Pero en mi trabajo también estaba en la puerta de mi trabajo fumándome un cigarro con un compañero de trabajo. Y estaba fumando y lo típico que te termina el cigarro y con los dedos le pega así para echarlo lejos de tu vista. Y cogí el cigarro y hice así como para tirarlo. El cigarro siguió recto, 1 metro, 2 metros, pero como en línea recta. Yo lo había tirado, pero una precisión absoluta. Y cuando se quedó quieto en el aire, pero también un buen rato, y se cayó al suelo, como si por la inercia cayó al suelo, por la gravedad. Pero se quedó quieto el cigarro, un rato. Y yo seguía hablando, me quedé en silencio, pero yo seguía hablando y digo, ya estoy con mis paranoias, porque yo ya es que me sugestiono.
Y mi amigo, mi compañero de trabajo, me mira y me dice, al rato, he seguido hablando, como si no hubiera pasado nada. Y me dice, Joaquín, ¿tú has visto eso? Y ya, cuando ya me dijo eso, digo, hostia, qué alegría, que no soy yo solo. Y le dije, sí, Frank, sí que lo he visto. Y fue por eso, pero no me gusta hablar de estas cosas porque es como si fuéramos como si fuéramos gente extraña de la civilización, de que estamos colgados, o de un grupo muy reducido, no sé. Pero quiero reafirmar de que hay cosas, porque hay algo que no, en este mundo, que no se entiende, pero está ahí. Y cuando hay cosas del mundo del misterio, que hay tantas cosas, que habrá mucho fraude, por supuesto que sí, pero hay algo. Yo doy fe que hay algo. Bueno, pues nada, perdona, que sea pesado, ¿vale? Y ojalá me haya explicado lo suficientemente bien para que me entendiese. Y me daba mucha fatiga y mucho reparo hablar de estas cosas, pero ojalá recibiera respuestas de eso. Un saludo. José Joaquín, muchísimas gracias por enviarnos estas experiencias. Sabes que hemos hablado, tanto Patricia como yo hemos hablado contigo directamente, a través de WhatsApp, evidentemente, también a razón de diferentes mensajes de audio. Simplemente pues agradecerte este contexto de que nos mandes estos audios y estas experiencias. Sabes lo que hemos hablado, pero fíjate, ahora vamos a hacer una cosa. Que la gente, que esos nebuleros que estáis ahí detrás, opinéis al referente de qué es lo que le ocurre a José Joaquín. Así que nada, esperamos vuestros comentarios, ya sabéis, en ebooks, Apple Podcasts, Spotify y redes sociales. Para poneros en contacto con nosotros, recordad el WhatsApp 613 30 86 97. 613 30 86 97. O en el correo nebulaelpodcast2024@gmail.com. Y una vez dada la palabra a esos oyentes nebuleros que tanto les gusta y tanto les apasiona los misterios, nos vamos a meter de lleno en el séptimo arte, el cine. Fijar que tengo una experiencia que puedo recordar, que recuerdo cuando hemos empezado a hacer este programa. Como siempre decimos, es que este programa lo hacemos sin saber el uno del otro, cada uno con su material. Y ya me vino a la mente que estuve en una masía antigua, que en la época de la Guerra Civil fue además un hospital de campaña. Es decir, que aquellos soldados malheridos o prácticamente a punto de fallecer acudían a este hospital de campaña, ubicado más o menos en lo que sería las afueras de la ciudad de Barcelona, para librarse un poco de los bombardeos. Pues recibí una llamada diciendo que en aquella ubicación concreta pues ocurrieron ciertos fenómenos, que si queréis un día también podemos hacer ese programa, porque creo que nunca lo he relatado, siempre ha estado ahí, porque además es que perdí los testimonios, a ver si puedo recuperarlo. Y era increíble todo lo que ocurría. Pero más increíble fue que esa casa grande, fue donada prácticamente al ayuntamiento de la población. Y el ayuntamiento ha tenido bien el hecho de alquilarla en diferentes ocasiones para realizar películas. De hecho, cuando nosotros estuvimos, hacía pocos meses que habían grabado una película de zombies. Y hasta ahí puedo leer. Pero en el año 1986, si no recuerdo mal, Agustí Villaronga, aquel director de la película Pan Negro, Pan Negra en catalán, que ganó tantos premios y que fue tan reconocido, Agustín Villaronga, realizó una película que se llamaba Tras el Cristal, en la cual relataba la vida de un médico, un nazi, que experimentó con mucha gente, que tuvo que vivir el resto de su vida metido dentro de una urna de descompresión. Es una trama increíble, también tengo que decir. Estamos recomendando todo películas hoy, pero bueno, yo la tuve que ver porque no solamente vi la película, sino que también vi lo que Agustí Villaronga decía en aquellos momentos. Es que fue de las primeras películas que realizó. Y esa casa, todos los guionistas,
actores, decían que estaba maldita. Es decir, esto corresponde con una realidad que aquellos sin saber decían que algo ocurría en aquella casa. Lo curioso es que se tuvo que posponer en diferentes ocasiones la grabación de esta película, porque incluso al propio actor principal en una de las ocasiones reventó un cristal sin explicación alguna, por lo menos no le encuentran explicación, y se le introdujeron aquellos cristales en los ojos, parando durante meses aquella producción, que ya dijo Agustín Villaronga que le costaba un dineral, su primera obra. O sea que imaginemos todo lo que pudo pasar. Y pude recopilar también, como digo, mucha gente del mundo del cine diciendo que esa casa algo tiene. Pero bueno, no es el caso, pero sí es una historia narrada, algo que yo he vivido directamente en primera persona y he estado en esa casa, que ya contaré, si queréis, con sumo detalle. Pero yo creo que nos tenemos que centrar en el cine y en las películas supuestamente malditas o que de alguna forma tienen algo de misterio. ¿No es así, Patricia? Bueno, esta historia no me la habías contado a mí, ¿eh? No. O sea, aquí guardamos secretos, ¿eh? Haciendo mención a películas, la vida es como una caja de bombones. Hola. Me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Pero nosotros nos los comemos todos. Sí, nos los comemos todos. Dicen que cuando el cine juega demasiado con lo desconocido responde. Vamos a empezar con Poltergeist, una de las películas por excelencia de la historia del cine de terror. Es la película que convirtió a los fantasmas en un fenómeno mundial. No solo sembró el miedo en las salas de cine, dejó un rastro inquietante tras las cámaras. Muertes repentinas, accidentes inexplicables, rumores de prácticas macabras que se hicieron durante la película. De ahí que la llamen la película maldita de los fantasmas. Hola, cariño. Soy mamá, cielo. Hola, mamá. Hola, pequeña. ¿Me puedes ver? ¿Puedes ver a mamá? Estamos en casa, hija, estamos en casa. Podrás encontrar una manera de volver a casa con mamá. ¿Dónde estás? No puedo verte, no puedo. Me asusta la luz, mamá. Me asusta la luz. Dígale que se aparte de la luz. Puede que sea una forma de salir. Es una forma de salir. Dígaselo enseguida. Carol, dígale que se aparte de la luz. Díselo, Dayan. Cariño, escúchame, apártate de la luz. La luz es peligrosa, no te acerques a ella, ni siquiera la mires. No lo creo, pero la voz podría venir de un walkie-talkie de alguna parte de la casa. Esto no es un truco. ¿Qué demonios es esto? ¿Algo? No registra. ¡Mamá! ¡Hay alguien aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Eres tú? No, no es mamá. ¿Quién es, doctora Leish? ¿Quién está contigo, cariño? ¿Quién? ¡Mamá! ¡Alguien viene! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¿Pero qué hacen con ella? No es más que una cría. Ayúdela, ayúdela, no la está oyendo, ayúdela. ¡Ayuda! Escucha. ¡Alejaos de mí! ¡Dejadme en paz! ¡Mamá, ayúdame! ¡Ayúdame,
Mira, si mal no recuerdo, yo creo que esta fue una de las películas Poltergeist cuando yo era pequeño, año 82, es decir, 78, o sea, con 4 o 5 años, que solamente el aspecto, recuerdo a aquella niña mirando aquella pantalla de televisión. De hecho, incluso se hablaba en aquellos momentos, años 80, si no recuerdo mal, de la posibilidad de contactar con los fallecidos a través del televisor, dejando una cámara encendida, enfocando directamente al televisor y grabando aquella niebla como si no hubiera ningún canal, como si estuviera buscando algún canal, o la niebla que le llamaban, como decíamos anteriormente. La verdad que fue una de las películas que a mí, personalmente, creo que me dio más miedo. Luego sí que es verdad que un poco más luego vino Pesadilla en Elm Street y demás, que también tiene su historia real, cuidado, ojito con Pesadilla en Elm Street, porque la calle Elm Street existe y también ha habido una serie de crímenes y asesinatos un poco horrendos. Pero bueno, me estoy yendo un poquito de madre. Comencemos con Poltergeist, Patricia. Pues como muy bien has dicho, esta película se estrenó en 1982. Está dirigida por Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg. Que esta es una de las polémicas que siempre tienen ahí un poco los cinéfilos, que dicen que no, que Steven Spielberg es el director. Pues no lo es, o no lo es oficialmente, porque podemos decir que realmente es el director en la sombra. ¿Y por qué no la dirigió él? Pues porque en ese momento estaba haciendo E.T. Y al parecer la Liga de Directores Americanos tenía prohibido el que hiciesen 2 películas a la vez. Entonces, por eso Spielberg delegó en Hopper para que él figurase como director, pero realmente las decisiones las tomaba él. Esto quiere decir que Steven Spielberg para mí es una figura sería difícil de calificar, pero sí que es cierto que todas sus películas tienen un contexto por lo menos histórico o real. Fíjate lo que estoy diciendo, contexto histórico y real. Yo creo que se basa mucho en los propios estudios de la propia mente humana. Es decir, alguien que tiene la capacidad de crear unas películas que sean capaces de llegar de tal forma a la mente humana y a los espectadores, para mí merece todos los respetos del mundo. No solamente cuenta historias, sino que hace reflexiones internas en las propias personas. Yo creo que es a tener muy en cuenta. Y alguien que yo creo que, no sé si tiene asesores o que es muy inteligente, pero del tema que trata, tema que, ojo, Donde pone el ojo, pone la bala, ¿no? Como quien dice. Es que de hecho, Poltergeist es una historia que mucha gente no lo sabe, pero está basada en un hecho real. Había una urbanización en Denver, en Colorado, donde estaban buscando recrear un poco como si fuese Central Park. Era una zona en la que había un cementerio, pero ¿qué hicieron? Pues que en lugar de reubicar ese cementerio, solamente quitaron las lápidas. Al final el fraude fue descubierto y el contratista pues acabó en la cárcel. Pero a día de hoy ese lugar existe y se llama Cheesman Park. Mira, fíjate que tengo un comentario que hacer al referente sobre la construcción de viviendas en lugares donde había cementerios. Primero que recuerdo el caso de la poseída, en este caso Alemania, que estuvo Francisco de Sancha con ella, digamos, realizándole exorcismos en su momento, y resulta que esta vivienda donde ella vivía está construida encima de un cementerio nazi, en una fosa común, y quizás esto daría la explicación a ciertos fenómenos paranormales que ocurren tanto en el interior de la vivienda de esta chica como de la propia urbanización que está construida sobre esta fosa común nazi. Y con ello quiero decir que existen leyes en todo el mundo en las cuales está prohibidísimo, levantar viviendas en lugares donde han sido cementerios. Supuestamente se están rigiendo por leyes de salubridad e higiene. Pero curiosamente encontramos también en estas leyes que también te dicen lo siguiente, que dicen, si un cementerio ha sido desocupado o abandonado, suele haber procedimientos establecidos para la desocupación de las sepulturas y la posible exhumación de los restos. Sin embargo, esto no implica que el terreno se pueda usar para construir viviendas, sino que generalmente se destina a otros usos que no entren en conflicto con la función de cementerio. Es decir, de alguna manera, no sé si es subconsciente o no subconsciente, yo entiendo el tema de salubridad, pero si
tú tienes unas lápidas, levantas esos restos, remueves esa tierra y construyes y pones cemento en ese suelo, evidentemente la salubridad queda completamente, llámame, no sé, no tendría por qué tener ese riesgo de salubridad, pero al mismo tiempo sigue estando prohibido el hecho de poder construir encima de cualquier cementerio. Pero esto es en todo el mundo. O sea, no es una normativa española o americana, no, es una normativa a nivel mundial. Bueno, a veces la salubridad psicológica yo creo que es más importante que la física. A mí desde luego no me haría ninguna gracia que me levantase en mi casa encima de donde ha habido un cementerio. Solamente estar pensándolo, cualquier cosa que oyese o que viese ya iba a estar con la alerta todo el día puesta. Pero bueno, continuamos con la película, con Poltergeist. Es una película que está llena también así de curiosidades. El papel de Caroline, de la niña protagonista, en un principio lo iba a interpretar Drew Barrymore, pero a Spielberg no le pareció que fuese una niña demasiado angelical. Por eso la descartó. Pero también hay que decir que a raíz de esa audición que hizo para la película, la contrató para E.T. Hombre, sinceramente, la elección de la niña Caroline en este sentido, es que, bueno, quizás es que vamos a las mismas. Para mí, como yo creo que en mi tierra infancia, vamos a llamarlo así, me dio muchísimo miedo. Claro, es que esa niña ya producía cierto... Claro, quizás Drew Barrymore sí que es verdad que a lo mejor estaba más... Bueno, está más porque yo creo que la conocemos como tal ahora mismo cada una en su película, ¿no? En su estreno. Pero quizás si hubiera habido cambio mejor de papeles lo hubiéramos conocido de forma diferente. Hombre, yo creo que la niña que eligió Spielberg, no sé si era más angelical o para él o no, pero desde luego lo borda. A mí siempre me dio un aspecto de niña con cara de viejuna. ¿Qué quieres que te diga? Es verdad, me daba miedo, solamente el hecho de mirarla ya me daba miedo. De hecho, antes has hablado de una escena de la película que es muy significativa, que es cuando Caroline está en la cama de sus padres, que están dormidos, y de repente ella se sienta en la cama y se pone frente al televisor, que es cuando empieza la niebla y tal. Y a la derecha de la televisión podemos ver una hora. Son las 2:37. Pues esto no mucha gente lo sabe, que esto es un guiño que se hizo a la habitación número 237 del Hotel Overlook del Resplandor. Hay que decir que en la novela original de Stephen King, la película es la 217, pero Stanley Kubrick decidió cambiarla por la 237 para evitarse problemas, ya que este número de habitación no existía y sobre todo el personal del Hotel Stanley, que es el hotel real que está en Colorado, decían que luego nadie iba a querer quedarse en esa habitación. Yo creo que se equivocaban, las cosas como son, porque ya sabemos que para esto estamos, por lo menos nosotros estamos dispuestos. Yo creo que todo buen director que se precie, evidentemente, lo que para nosotros nos puede resultar detalles ínfimos, vamos a llamarlo así de alguna forma, como puede ser la habitación o el número de habitación de un hotel, ellos le dan ese punto energético. Ojo que son cosas energéticas de alguna manera que pueden tener mucha fuerza. A veces, en muchas películas, nos colocan o nos ponen como un visionado un momento puntual, como números y demás, que de alguna forma en nuestro subconsciente queda algo marcado. Ya no hablamos incluso de que son las músicas, ¿no? Pero sobre todo ese concepto de poner esas señales, vamos a llamarlo así, dentro de las películas en momentos puntuales y la elección sobre todo de cosas tan ínfimas, pero que al mismo tiempo tienen su significado. Pero sí, desde luego hay una escena muy perturbadora en la película, es la escena de la piscina. Cuando la madre, en mitad de la noche, sale corriendo por el jardín, está cayendo una tromba de agua impresionante y es una piscina en construcción, que es todo realmente por dentro es barro, y resbala y cae a la piscina. Y empiezan a salir esqueletos humanos y ataúdes. Bueno, para mí la verdad es que fue una escena, cuando vi la película, como dices tú, de pequeña, para mí fue aterradora. Pues hay que decir que los esqueletos que se utilizaron eran realmente humanos.
porque en ese momento, en esa época, era muy complicado y demasiado costoso hacer unos falsos. Pero también tenemos que decir que los actores no lo supieron hasta que terminaron la escena. O sea, imagínate esa mujer, el trauma que tuvo que tener. Y precisamente desde el momento en el que se supo lo de los esqueletos, la película empezó a tener fama de maldita, pero ese solamente sería el comienzo. Porque al igual que hemos dicho que la película tenía muchas curiosidades, también hay que decir que tuvo muchos sucesos, y algunos de ellos con un final trágico. El niño, el actor Oliver Robbins, que interpreta a Robbie, el hermano de Caroline, hay una escena en la que en la casa hay un payaso de madera que no puede ser más tétrico. Este payaso, hay una escena, como os he dicho, que le está estrangulando. ¿Y qué pasó? Pues que los brazos del muñeco se tensaron y el niño comenzó a ahogarse de verdad. Empezó a gritar, no puedo respirar. Pero Spielberg se creyó que el niño estaba improvisando y le dijeron y todo, tú mira a cámara. Pero claro, cuando vieron que la cara se le empezaba a poner morada, corrieron hacia él y tuvieron que liberarlo del muñeco. Ese fue uno de los primeros sustos que se pegaron. Afortunadamente no fue a más. Fíjate que el concepto de los payasos genera tanto la simpatía como el pánico en partes iguales. Es curioso esa figura mítica que de alguna forma y últimamente se está convirtiendo, gracias a películas y a diferentes historias, en partes más terroríficas realmente que la propia esencia que tenía el ser payaso, ¿no? Esa animación sobre los niños. Algo muy curioso. Bueno, es que tenemos que concretar además que Spielberg declaró que a él le aterraban los payasos. Precisamente lo colocó en la película, digamos que para él intentar superar un trauma de su infancia. Pero vamos con otra de las actrices de la película, que esta sí que tuvo un triste final. Hablamos de Dominique Dunne, que interpreta a Dana Feely, que sería la hermana mayor de Caroline y de Robbie, de este niño que os he dicho. Esta chica fue estrangulada por su expareja John Sweeney. Él llegó a casa de la joven actriz la noche del 30 de octubre de 1982, pues para retomar su relación, ya que lo habían dejado, habían discutido, pero ella se negó y ante la negativa, él reaccionó de una manera violenta y la estranguló. Esta muchacha pasó 5 días en coma y el 4 de noviembre de ese mismo año, solo 5 meses después del estreno de la película, Dominique falleció. Solo tenía 22 años. Esta muerte quizás quedaría simplemente en algo anecdótico si no fuera porque es que a razón de esta película se dieron más muertes, ¿no es así? Sí, tenemos también el fallecimiento de Lou Perryman, que tuvo una pequeña intervención en la película que hacía de Pugsley. Este hombre fue asesinado el 1 de abril del 2009 a los 67 años por un sujeto que acababa de salir de prisión. Le atacó en su casa de Austin con un hacha. A mí lo que me parece realmente increíble, y lo digo así, es que en Estados Unidos el asesinato es como muy a la orden del día. Estamos en un país, en España, donde los crímenes, por suerte, o sea, por desgracia tenemos crímenes, pero por suerte al mismo tiempo no son los números que, por ejemplo, tiene Estados Unidos. Claro, pero fíjate, hablamos de 2009, o sea, han pasado muchísimos años desde esta una película. Cualquier persona diría, bueno, es que una chica la estrangulan, eso del 2009, pero sí que es cierto que hay algo más todavía por decir. Hombre, está claro que son cosas que pasan, y más en Estados Unidos. Sí que es verdad que de esta muerte habían pasado muchos años, pero bueno, siempre queda la cosa de que es una de las personas que participó en la película maldita, digamos. Pero desde luego si hay una muerte que marcó, fue la de Heather O'Rourke. Ella era la protagonista, era Caroline Freeling. Fijaros que empezó con la película cuando tenía 6 años y falleció en febrero de 1988 cuando tenía 12. Esta cría falleció como consecuencia de un paro cardíaco y una septicemia.
ya que había sido mal diagnosticada. Habían dicho que tenía la enfermedad de Crohn, pero realmente se supo que tenía estenosis intestinal, que es una obstrucción del aparato digestivo. De hecho, no pudo terminar de filmar la tercera parte de la película. Pero todavía nos quedarían otro par de fallecimientos más relacionados con esta película. Entre ellos el de Julian Beck, que interpretó en Poltergeist 2 al reverendo Kane, que falleció de un cáncer de estómago en 1985, justo después de rodar la película. Y como dato curioso, decir que el equipo de staff de la película de Poltergeist 2 decía que sentían presencias en las grabaciones. De hecho, otro de los fallecimientos, el de Will Sampson, que interpreta a un brujo llamado Taylor, también en esta segunda película. Este hombre falleció en el 87 a causa de complicaciones por un trasplante de pulmón. Este hombre decía ser un chamán en la vida real e incluso llegó a hacer un exorcismo para limpiar de malas energías el set de rodaje. Aparte del miedo que me producía esta película, sí que es cierto que yo siempre he escuchado de alguna manera que tenía algún tipo de maldición. Quizás estas muertes relacionadas, claro, evidentemente la gente dirá, ante la prueba de tanto personal que realiza películas, cabe la probabilidad de que la gente muera, ¿no? Pero fijaros que siempre yo he escuchado la historia, que, como antes decíamos, Steven Spielberg, yo no sé por quién está asesorado o de qué manera se asesora en muchos de los temas, porque son temas incluso actuales, incluso del pasado, pero que todavía son incluso descubrimientos en la propia actualidad. Y lo que me llama la atención es que siempre se había dicho, de alguna forma, que Steven Spielberg en esta película, en el caso Poltergeist, había traspasado el umbral de decir la verdad o lo que realmente puede pasar en ese otro lado. Y eso había cargado con ciertas consecuencias, como previo aviso a que no se puede contar o que no se puede narrar de forma tan evidente, quizás, lo que pueda pasar en ese otro lado. Son todo teorías, evidentemente las muertes están ahí, las condiciones están ahí. Yo cabe recordar, como he dicho, ¿no? Por suerte, por desgracia, he conocido algunos platós de televisión o incluso de cine, pues porque de alguna forma incluso los propios productores, guionistas, directores y actores hablan de sensaciones extrañas y cosas raras que pasan, como os he dicho el caso en el primer momento del programa. Y conviven con todo ello. Incluso quién nos recuerda la cantidad de teatros que hablan que están malditos o que están encantados y que notan presencias. Aquellos teatros en todo el mundo, cuidado, no es que hablemos de un teatro concreto en un lugar de España, no, podemos hablar de todo el mundo, que esos teatros de alguna forma tienen esa esencia mística o por lo menos fantasmal. Pero madre mía, con la película de Poltergeist, fíjate que has estado explicando y narrando toda esta serie de muertes y en todo momento mi imagen era de esa niña, de esa Caroline, delante del televisor, poniendo las manitas y cómo se gira en busca de la cámara. Aún me ponen los pelos de punta, la verdad. También cabe decir que hay un actor, Richard Lawson, que interpretó en la película a Ryan, que este hombre podemos decir que escapó de la muerte, porque el avión en el que viajaba en 1992 se estrelló y de las 57 personas que viajaban a bordo, 27 fallecieron. Él consiguió sobrevivir. Y como último dato curioso de esta película, podemos decir que Zelda Rubinstein, la entrañable Tangina, la medium, que también, en la vida real, esta actriz interpreta a Marilyn Rosner, que por cierto, pues la vemos muy a menudo, ¿verdad? Sí. Pues esta mujer, Zelda Rubinstein, dijo que a raíz de hacer la película empezó a tener premoniciones, que incluso en una ocasión soñó que su perro se despedía de ella. O sea, un perro, dicho por ella, que era joven, no tenía ningún tipo de enfermedad, no le pasaba nada, y soñó con eso. Y al día siguiente recibió una llamada
para notificarla de que el perro había fallecido la noche anterior. Hablando de Marilyn, sí, cada año yo creo que la vemos un par de veces al año, puede ser, más o menos, yo creo. Un par de veces al año debatimos, compartimos con ella Magic Internacional. Ya, seguimos haciendo publicidad de sitios, pero bueno, vale. Si nos pagasen por todo. Si nos pagasen por todo, imagínate, estaríamos ya prácticamente a la altura de Steven Spielberg. Y pues es cierto que hemos tenido pues el placer de compartir, debatir con ella. La vemos, evidentemente, como parte del staff técnico de Magic Internacional. Y te quiero decir que ella no se siente... Por un lado, le dio muchísima fama, evidentemente, que Steven Spielberg se fijara en ella para crear a este personaje. Yo creo que a ella le dio una fama mundial tremenda. Marilyn Rosner es conocida a nivel mundial. Y, bueno, así ocurre que siempre cuando ella hace algún tipo de conferencia, algún tipo de charla, es que no cabe ni un alfiler, ¿no? Sobre todo, y lo digo por propia experiencia, y en Magic Internacional. Y cabe decir, pues eso, que no sé, de alguna forma le dio el salto mundial a la fama totalmente y absolutamente, y al mismo tiempo ella pues no está del todo contenta porque dice que, bueno, pues que Steven, cuando habló con ella, pues no puso... O sea, que el personaje no se siente ya del todo identificada con el personaje que está en la película, del personaje que ella, digamos, le quiso mostrar en este caso a Steven Spielberg. Eso es un dato que os damos nosotros directamente desde los contactos que tenemos, no desde más allá, sino del más acá, pero en este caso con Marilyn Rosner. Esta casa ya está limpia. Hace un par de semanas tuvimos una entrevista con Belén Repiso. Se autodenominaba sacerdote, siendo mujer, pero además incluso exorcista. Y en referencia en este caso, fíjate, yo creo que a ella tenemos una película, otra obra maestra del séptimo arte que se llama El Exorcista. Hay músicas, fijaros, el otro día escuchaba también reportajes y documentales sobre películas, que las músicas, todo lo que conlleva, incluso, fijaros, Tiburón todavía a día de hoy en famoso Amityville, escuchaba hace poco también en la radio, en un podcast, no recuerdo bien, que decían que en aquellas costas donde se grabó Tiburón todavía hay gente que lo recuerda. Incluso hay gente que realiza baños poniéndose la música de Tiburón, es decir, en aquellas playas de la película con la música de Tiburón y dándose un buen baño. Yo no sé si sería capaz. De hecho, en el mar Mediterráneo me ha costado durante años meterme después de ver la película Tiburón, así que no me quiero imaginar verme en aquellas historias. Pero me estoy yendo de Tiburón, tema de cine evidentemente, que creo que no tiene ningún tipo de maldición, pero la que sí que tiene evidentemente, y tocando ese más allá, es El Exorcista, ¿no, Patrick? Pues podemos decir que El Exorcista es la máxima representación cinematográfica de la lucha entre el bien y el mal. Yo creo que es la película, entre comillas, hay que decir, de terror por excelencia. Fíjate que esta película se le llegó a ofrecer a Stanley Kubrick, pero la rechazó. Y finalmente, en 1973, fue dirigida por William Friedkin. Está basada en la novela de William Peter Blatty. Es una película impactante, tanto por su historia, por los efectos visuales para la época, muy avanzados, y por la capacidad de generar un gran temor en la audiencia, hasta el punto que durante su estreno muchos espectadores salían horrorizados del cine diciendo que estaban poseídos. Durante años se ha dicho que esta película esconde una maldición por las múltiples tragedias que la envuelven, el fallecimiento también de varios miembros de producción o de personas relacionadas con la película. Y todo esto llevó a la idea de que la película estaba maldita. ¡Hazlo! ¡Hazlo, puta! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Tú
¡Sálvame! ¡Oh! 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 ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Fíjate que en ocasiones yo, que soy muy crítico con la sociedad americana, a veces me podía plantear que incluso este tipo de noticias salen más en este tipo de películas simplemente por generar más audiencia, es decir, que tengan mayores telespectadores. Porque fíjate, habría que analizar realmente si de todas las películas que se han realizado en Hollywood, la cantidad de muertes asociadas incluso a los propios reportajes o a las propias películas, este sentido. No sé. A veces incluso me cae esa sospecha de que podría ser esa parte publicitaria que le dan y que marca ese síntoma más paranormal. De hecho, la película se llegó a prohibir en algunas partes del Reino Unido debido a su impactante contenido. Pero como tú muy bien has dicho, esto sin duda consiguió un efecto contrario, ya que la gente acudía en masa. Provocó también una reacción negativa en grupos religiosos que incluso llegaron a manifestarse frente a las puertas de los cines. Y el autor del libro, William Peter Blatty, dijo que el verdadero objetivo de su novela era infundir miedo en una generación para que volvieran a la iglesia. Él la llamaba, decía que era su obra apostólica. Pero fijaros que la obra apostólica llegó a vender 13 millones de ejemplares solo en Estados Unidos en ese momento. Y a lo que este hombre contestó que ese gran éxito había sido una intervención divina. A mí lo que me parece más curioso es la animadversión que tiene la gente hacia la propia figura de la Iglesia. Es decir, cada vez que la Iglesia se pronuncia en algo que tiene que ser prohibido, la gente lo consume con más asiduidad. Recordemos no solamente este caso, sino también el caso de la novela, que al final fue una obra maestra simplemente porque la Iglesia se puso en contra. Y no es otra que el Código Da Vinci. Cuando la Iglesia prohíbe su venta en el Vaticano, en ciertos lugares, bibliotecas del Vaticano y en librerías del Vaticano, es cuando coge mayor apogeo y mayor fama. Lo que no entiendo todavía es que cómo siguen prohibiendo cosas cuando saben que el efecto es contrario. Es decir, si tienen que buscar el efecto de censurar algo, yo creo que bien no se les termina de dar en este sentido. Pero bueno, has dicho que esta película, El Exorcista, yo no había escuchado, tenía esa parte maldita. ¿Qué es lo que ocurría en El Exorcista? Bueno, primero vamos a empezar contando que El Exorcista también es una película basada en un caso real. Está inspirada en la vida de Ronald Edwin Hankeler, que fue un niño de 14 años que nació en Maryland en 1949. Y este niño fue sometido a una serie de exorcismos para curarlo de lo que se creía que era una posesión demoníaca. Este niño siempre mostró mucho interés, pues por el ocultismo, por las tablas Ouija, y tenía una tía que se llamaba Harriet, que supuestamente era espiritista. Esta mujer un día le mostró una tabla Ouija y le enseñó cómo hacerla. Y esto, al parecer, pues se convirtió en una práctica habitual entre ellos. Un poco de tiempo después, cuando su tía falleció, no tuvo que ser mucho tiempo porque, seguía siendo un niño, empezaron a notar actividad paranormal en la casa. Y acto seguido empezó la infestación del niño. Empezaron a oír ruidos extraños, arañazos en los muebles. El niño empezaba a levitar, a hablar en lenguas muertas. Amanecía lleno de arañazos. Pues lo típico. Y a tu pregunta de por qué se la considera una película maldita. Bueno, pues empezaron a ocurrir cosas extrañas en el proceso de grabación de la película. Uno de los sets de grabación tuvo un incendio bastante considerable.
del que no encontraron ninguna causa de origen. Y curiosamente, la única sala que no se quemó fue la que estaba ambientada en la habitación de Regan, de la niña. Y luego, bueno, cosas que, a ver, realmente lo achacan a esto, pero que pueden ser cosas normales. Por ejemplo, tanto Linda Blair como Helen Bernstein, digamos la madre de Regan y Regan, sufrieron lesiones de espalda bastante importantes que han arrastrado a lo largo de su vida. Aunque bueno, si habéis visto la película, y supongo que la habréis visto todos, no es muy difícil de creer con las posturas que tienen que llegar a poner en la película. Tremendo. Pero lo más perturbador es que durante el proceso de producción al menos 9 personas perdieron la vida. Entre actores, encargados de producción, en fin, la psicosis fue tal entre el equipo que llevó a que William Friedkin, el director, le pidiese a un sacerdote auténtico que hiciese un exorcismo al set de grabación, al igual que pasó en la otra película. Pero el sacerdote se negó, aludiendo a que tampoco quería agrandar los temores entre el personal que ya de por sí se habían desarrollado. Entonces este hombre lo que hizo es que optó por reunir a todo el equipo y bendecirlo con la finalidad de darles, bueno, pues cierta tranquilidad. Cuanto más es curioso que en la película El Exorcista requiera de un exorcismo para poder acabar la película y poder grabarse de alguna forma, ¿no? Y que no tuviera estos antecedentes que quizás, fíjate, a veces yo voy a decir lo mismo. Quizás si la película fuera una comedia, no sé si achacaríamos estas muertes o esta mala suerte, vamos a llamarlo así, a estos conceptos, ¿no? A estas maldiciones. Pero claro, por contra, vuelvo a recordar aquella película Tras el cristal y aquella entrevista con Agustí Villalonga. Y claro, sitio prácticamente encantado, cosas que no tienes que tocar, que tocas, y de alguna manera hay unas energías, una sinergia extraña, acaban denotando en ciertas fatalidades, ¿no? De alguna forma. Es como si ese otro lado, ese más allá, no quisiera de todas formas que se hablara de esa forma. Quizás a lo mejor ese más allá no quiera que se hable de esa forma tan tétrica o terrorífica. A lo mejor es que realmente las historias son más sencillas, no tan terroríficas, y esto quizás nos hemos dado cuenta con el tiempo. Desde la antigüedad hemos visto que grandes chamanes, grandes tribus, grandes civilizaciones han tratado al espiritismo, a ese mundo espiritual de forma diferente, incluso como guías. Y es verdad que en este siglo en el que estamos, nos vemos con un espiritismo totalmente aterrador y que nos da un miedo atroz. Quizás a lo mejor el concepto habría que cambiarlo. Quizás, no sé. Pero yo creo que por aquí tienes más cositas apuntadas sobre este exorcista. Sí, tras el exitoso estreno que tuvo la película, digamos que los sucesos, bueno, pues continuaron. Linda Blair, Regan, fue acosada y amenazada de muerte por su participación en la película. Incluso hasta la Warner Bros. Tuvo que contratar guardaespaldas para que la acompañasen de continuo las 24 horas del día, incluso hasta 6 meses después del estreno. Luego hubo otro fallecimiento, digamos, curioso. Mary Ure, en 1975, una actriz escocesa que interpretó a Regan, pero en la versión teatral del Exorcista. Esta mujer falleció meses después del estreno de una sobredosis voluntaria, digamos, bueno, un suicidio. Tenemos también el caso curioso de Paul Bateson, en 1979. Era un radiógrafo que tuvo una pequeña intervención en la película que hacía precisamente de parte del personal médico. Este hombre fue encarcelado por el asesinato de un periodista, pero lo más perturbador es que durante las investigaciones de este asesinato,
lo llegaron a relacionar con una serie de asesinatos ocurridos años atrás. O sea que era un asesino en serie. Y había estado, bueno, pues participando en la película como Pedro por su casa, digamos. Entiendo que en el currículum no pondría asesino en serie, evidentemente. Pero sí que es cierto que es curioso, ¿no? Bueno, ya digo yo que esta sociedad americana, y parece que hoy me estoy metiendo mucho con la sociedad americana, pero sí que es cierto que temas de asesinatos, crímenes y demás tienen un volumen muy elevado, e incluso los asesinos en serie que conocemos provienen de allí. No quiere decir que aquí no tengamos, que también tenemos, pero sí que es cierto que provienen bastante de allí. Quizás el clima, quizás el entorno, quizás los lugares sean más proclives a que este tipo de personajes, incluso la cantidad de millones de personas que son, pues de alguna forma tengan estas tendencias asesinas, ¿no? Pero hasta ahí podemos leer. O sea que es curioso, ¿eh? Yo creo que ahora cualquier actor, si escucha el programa, si le plantean desde Hollywood o plantean una película de miedo, yo creo que eso tiene que pensar dos veces, ¿no? Porque el entorno yo creo que puede estar muy, no sé, complicado. De hecho, nos quedaría una muerte relacionada con la película, que sería la del actor Jack McGowan, que interpretó al director de películas Burke Denning dentro de la propia película. Este hombre falleció por causas naturales poco después de terminar el rodaje, aunque bueno, aquí también tenemos que decir que al parecer arrastraba ya problemas de salud antes de empezar la película. Y como dato curioso de esta película, te contaré que el proceso de producción se llevó a cabo en el edificio 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Y como si una de las vueltas de la cabeza, en este caso de Regan, se tratara, damos una vuelta en este programa para hablar de una película que muy poco se ha hablado y muchas muertes ha provocado. ¿Qué película es esta, Patricia? Pues nos vamos a 1956. La película es El Conquistador de Mongolia. Y podemos hablar del set de rodaje más mortal de la historia. Digamos que sería una maldición provocada, pero no por fenómenos extraños ni entidades del más allá, sino por la negligencia humana, que desde luego hay veces que da más miedo que cualquier fenómeno paranormal. Oscar Millar era un novelista, un escritor. También hay que decir que era un escritor, bueno, que pasó, digamos que sin pena ni gloria. Este hombre esperaba encontrar la fama con lo que él creía que era un gran guión para una película. Y consiguió contactar con el multimillonario y productor Howard Hughes. Lo convenció para hacer su película e incluso contaron como protagonista con John Wayne, que interpretaría a Gengis Khan, y fue dirigida por Dick Powell. Bueno, pues todo el equipo de producción se trasladó hasta la ciudad de St. George, en Utah, ya que, bueno, pues los parajes naturales que allí había eran muy parecidos a lo que se podía encontrar en Mongolia. Incluso la etnia de la población se asemejaba físicamente también. Serían 3 meses de trabajo intenso. La mayoría del tiempo grababan en un sitio llamado Snow Canyon, y un lugar en el que ocurría algo un tanto inquietante y un poquito extraño. Las arenas del desierto brillaban en la oscuridad con un tono rojizo. Y una vez terminado el rodaje en Utah, volvieron a Hollywood. Y unos meses después, el director decidió que era necesario volver a grabar unas cuantas escenas. Pero como era muy costoso volver a llevarse a todo el elenco de actores, de producción y demás personal, pues tuvieron una brillante idea. Enviaron a Utah una flota de camiones y excavadoras para que cargasen 60 toneladas de arena del desierto de la ubicación original de la grabación y los trasladasen a Hollywood. Y allí esa arena fue extendida en el set de grabación, que pues la nueva grabación, digamos, se prolongó durante varias semanas más. La película
fue estrenada el 21 de febrero de 1956. Y hay que decir que fue un fiasco. O sea, apenas recaudó $1,5 millones. Fue un auténtico desastre. Hasta el punto que esta fue la última película que el millonario Howard Hughes se atrevió a producir. Incluso llegó a ser catalogada como una de las peores películas de los años 50 y de la historia del cine. Por lo menos digo yo que tanta poca recaudación, pero con tantos kilos de arena en el desierto, igual podían hacer la película de Tiburón de la playa. Podían recopilar aquella arena. Pero vamos, ¿qué ocurre para que esa película que prácticamente no recauda nada y que Howard Hughes de alguna forma ya dice no quiero saber nada más del mundo cinematográfico? ¿Qué es lo que ocurre con todo ello? Pues que de las 220 personas que participaron en la película, entre actores, producción y demás personal, 150 de ellas desarrollaron cáncer en los años posteriores, incluidos John Wayne, Susan Hayward y el director Dick Powell. Otro de los actores, Pedro Armendáriz, se suicidó 4 años después de ser diagnosticado por un cáncer terminal. ¿Y por qué ocurrió todo esto? Pues porque descubrieron que a unos 200 metros del lugar de la grabación, en la frontera con Nevada, hay un lugar donde el gobierno norteamericano realizaba pruebas nucleares. De hecho, duraron desde 1951 hasta 1992, o sea, tampoco hace tanto. Y a pesar de saberlo, el gobierno norteamericano les dijo que no era peligroso, que podían grabar sin ningún problema. Bueno, esto me sigue viniendo a la mente todavía, ahora que hablas de americanos, de pruebas nucleares y bombas nucleares. En España todavía tenemos territorio contaminado por tema nuclear en las costas de Almería. Y supuestamente los gobiernos españoles a lo largo de todos estos años han intentado que los americanos se lleven esa tierra o esa arena contaminada. Pero todavía la seguimos teniendo aquí. Es decir, que me parece a mí que la historia se repite, pero por varios lugares del mundo, vamos. Pero qué mala suerte también de esta gente, es decir, y que nadie les avise. Es que me parece increíble. Claro, a veces está considerado estos lugares como lugares secretos, y al ser secreto, pues no dicen realmente qué es lo que ha podido pasar o qué pruebas han realizado. Pero bueno, por lo menos un aviso de no acercaros por un tema de que se han hecho ciertas experimentaciones sin llegar a decir el qué, yo creo que sí hubiera sido de buen provecho, por lo menos para toda esta gente, pobres. Ya, pero tú imagínate, si a ellos, si precisamente el gobierno norteamericano les está diciendo que tranquilos, que es un sitio que no es peligroso, que podéis grabar con toda la tranquilidad del mundo, pues entiendo, y más en esa época, que se fiasen de ellos. Se lo está diciendo el propio gobierno, ¿no? Pero fíjate, o sea, es lo que os decía antes, esto da más miedo que cualquier fenómeno paranormal. O sea, de 220 personas, 150 con cáncer. O sea, me parece terrible. Pues después de descubrirse todo este desastre, digamos, Howard Hughes enloqueció. Este hombre decidió entregar a sus abogados la cantidad de $12 millones para que recuperasen los negativos y las copias de la película que hubiese dispersas por el mundo. No quiso que nadie más viese la película, solo él. O sea, digamos que enloqueció, pero literalmente, ya que pasó los últimos años de su vida recluido, él solo en su mansión, e incluso cuando fue encontrado muerto, estaba sentado en una butaca del cine de su casa, donde se estaba proyectando El Conquistador de Mongolia. Fíjate que de haberse generado... Mira, la película has dicho que era muy mala, que no recaudó prácticamente dinero, pero si le hubieran dado esa publicidad seguramente de que todas las personas que estaban ahí contrajeron cáncer y muchos fallecieron, seguramente que hubiera sido una película de culto. Hasta este punto yo creo que podíamos llegar, No sé si locura o no, en el sentido de Howard Hughes, retirar todas las posibles películas o copias que hubiera por todo el mundo. Pero habría también que ver esa carga de conciencia, ¿no? Esa carga de conciencia que de alguna forma él patrocinó, pues, esa pandemia, vamos a llamarlo así, ¿no? Mandar al ejército, ¿no? A esa guerra, pero prácticamente sin armas. Pero continuamos con una película que también yo creo que
Yo creo que también es otra de las películas, no podemos decir como esta anterior que hemos dicho que prácticamente no tuvo ni audiencia, sino que una película que yo creo que es de culto. Fíjate, antes de utilizar la palabra de culto, y yo creo que es unas películas de culto. ¿Cuál es esta película, Patricia? Pues no es ni más ni menos que El Cuervo, pero la original, la de 1994. Es otra de esas películas que no ha trascendido solo por su historia, sino por las sombras que la rodean. Una producción marcada por accidentes extraños, rumores de maldiciones, pero sobre todo por una muerte trágica, la de su protagonista, Brandon Lee. Que debía ser el papel que lo hubiese catapultado a la fama, terminó convirtiéndolo en una de las tragedias más recordadas de Hollywood, en una leyenda oscura. El Cuervo es una película de acción, pero sobre todo es un thriller gótico, de fantasía oscura. Como os hemos dicho, se estrenó en 1994, fue dirigida por Alex Proyas y se convirtió en una película de culto, tanto por su estética gótica como por su música y, como hemos dicho, como por la trágica muerte de Brandon Lee durante el rodaje. Brandon Lee, que era el hijo además de Bruce Lee, que también tiene ahí su historia trágica también, vamos a llamarlo así de alguna forma. Es que se dice que la sombra de la tragedia ya rondaba a la familia Lee. Bruce Lee era el legendario actor y el padre de Brandon, que murió repentinamente en 1973 a los 32 años, se podría decir que en circunstancias rodeadas de misterio. Al parecer, un edema cerebral tras ingerir un analgésico. Pero bueno, desde entonces se empezó a hablar de una maldición sobre la familia Lee, alimentada por rumores de artes místicas, de venganzas y coincidencias extrañas. Brandon, el hijo, intentaba abrirse paso en Hollywood y veía al Cuervo como la oportunidad de consolidarse como estrella, al igual que le había pasado a su padre, que había tenido un gran salto con Operación Dragón. De hecho, muchos fans ya veían un paralelismo entre ambos. Los dos eran jóvenes, prometedores y envueltos en un aura de destino trágico. La producción de la película fue filmada en Carolina del Norte a inicios de los 90. La verdad es que estuvo plagada de accidentes y percances que algunos califican de señales. Entre ellos, una electrocución en el set. Un miembro del equipo de construcción sufrió una descarga eléctrica bastante grave mientras trabajaba con cables de alta tensión. Hubo un accidente con un camión, otro trabajador también se lastimó, cuando un vehículo utilizado en el rodaje se salió de control. Hubo un incendio misterioso, parte del set se incendió sin una explicación clara y esto sí que retrasó la grabación durante varios días. Hubieron muchas tormentas y condiciones adversas. El clima parecía que estaba en contra. Había fuertes vientos y lluvias que complicaban los rodajes nocturnos. Esto fue también, una parte que alimentaba la idea de que la película estaba maldita. Pero la verdadera tragedia vino el día 31 de marzo de 1993. Durante la filmación de una de las escenas más intensas de la película, ocurrió el fatal accidente que marcó la historia del cine. Brandon debía recibir un disparo de fogueo en una de las secuencias de acción, pero por un fatal error en la manipulación de las armas, un fragmento de una bala real se quedó atascado en el cañón de la pistola. Y al dispararse con un cartucho de fogueo, el proyectil salió despedido como si fuese una bala real, impactando en el abdomen de Brandon. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital, pero falleció varias horas después tras una larga cirugía. Tenía tan solo 28 años. Se podría decir que el destino parecía repetirse, ¿no? Un hijo como su padre moría joven y en circunstancias misteriosas y relacionadas con el cine. La maldición de los Lee. Sí que es verdad que el hijo, mala suerte. Últimamente, viendo estas noticias, a mí solo se me ocurre que
es un trabajo de riesgo realmente realizar películas. Parecía que todo era mucho más sencillo o que todo estaba muy estudiado al detalle, pero al parecer se dan errores y errores que de alguna forma quitan vidas. Así que La maldición de los Lee, ya como digo siempre, cuando yo era pequeño recordaba estas historias de Bruce Lee, de que lo quisieron matar, bueno, ese largo etcétera conspirativo y conspiranoico al referente de la muerte de Bruce Lee, porque claro, por tomarse un analgésico, alguien pues es difícil que fallezca, ¿no? En este caso, alguien tan deportista con una mentalidad, bueno, pues la que tenía en este caso Bruce Lee, esa condición física, resulta cuanto más extraño, pero hay que dejar siempre ese paréntesis o ese pequeño dato en una incógnita. Pero creo además que tienes un pequeño dato diferente también, o un dato sobre esta película también, del Cuervo. No, bueno, pues que después de la tragedia la producción estuvo a punto de cancelarse. Pero fíjate que incluso la familia Lee apoyó a la productora y estuvieron usando dobles digitales, técnicas de edición, la verdad es que muy avanzadas para la época, y de esta manera consiguieron completar la película. El Cuervo se estrenó en 1994 y, como os hemos dicho, se convirtió en todo un éxito de culto. Gran parte también es verdad por el aura trágica, ¿no?, que rodeaba la cinta. Así que desde entonces pues se habla de La maldición del Cuervo, un mito que mezcla la superstición, coincidencias extrañas y la memoria de Brandon y Bruce Lee. Y de hecho creo que la imagen en la cual recibe el impacto está grabada. ¿Se ve en la película o no está grabada? No, eso digamos que es una leyenda urbana. Mucha gente se piensa que sí, pero no. El director la excluyó de la película y se hizo, como os he dicho, bueno, pues una recreación de forma digital, pero no es él el que se ve que disparan en la película en esa escena en concreto. Dicho que era porque yo lo había escuchado y siempre es bueno el hecho de que alguien te diga que esa realidad no es tal cual. Hoy hemos abierto una ventana a ese lado oscuro del cine que muchas veces pasa desapercibido. Detrás de cámaras, donde debería haber solo magia, trabajo y creatividad, nos encontramos con accidentes inexplicables, tragedias que marcaron a generaciones enteras y coincidencias que parecen desafiar la lógica. Son relatos que nos recuerdan que, a veces, la realidad supera la ficción y que el séptimo arte no solo crea historias, también guarda las suyas propias, algunas tan misteriosas y perturbadoras como las películas que vemos en pantalla. Pero nuestro viaje no termina aquí. Existen muchas más producciones con sombras a su alrededor, con rumores de maldiciones, con secretos que todavía esperan ser contados. Historias que invitan a preguntarnos si realmente todo es casualidad o si hay algo más que nunca llegaremos a entender. De esas otras películas, de esos otros enigmas, hablaremos en otra ocasión, porque eso será otra historia. Y hasta aquí una semana más de Nébula. Hoy nos hemos metido en el séptimo arte, aprovechando que hemos visto los Warren, aprovechando el estreno de Gerard con su película La Villa del Sis y también con el cortometraje Cambio y Corto. Hemos tenido a bien el hecho de explicar estas historias. Sabemos que muchas son escuchadas, pero son datos muy curiosos. Hay quien dice que cuando cuentas historias, en ocasiones esas historias se realizan y se hacen verdad. Quizás en Poltergeist, quizás en El Exorcista, quizás en tantas otras películas que posiblemente nos hemos dejado en el tintero, ese rasgo de realidad se haya hecho efectivo en algún momento. Y nosotros, por ende, al ver esas consecuencias, las hemos tachado de malditas. Desde aquí nos despedimos, nos escuchamos dentro de 7 días, desde el firmamento hacia la tierra, para escuchar y narrar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Muy buenas noches.